Me lo tienen que descontar del tiempo. Bueno, también agradezco la invitación, si bien hago la salvedad que la gran mayoría de los panelistas fuimos invitados hace 4 días. Eso es un poco tiempo para prepararse para un debate de esta magnitud. Y si estoy acá es por 2 motivos. El primero, porque yo era contrario al aborto y después de haber vivido y trabajado 2 años en la maternidad de un país con ley de aborto, volví mucho más contrario de lo que era antes. Y lo segundo es que después de esa experiencia de 2 años trabajando en un centro de referencia internacional en Barcelona, me dije que si algún día en mi país se iba eventualmente despenalizar o legalizar, que para el público común la verdad es que no tiene mayor diferencia, yo no me podía quedar callado. Y yo hoy día no voy a hablar del origen de la vida, porque la verdad es que no tiene sentido. Cuando una mujer usa la ley de aborto es porque ya sabe que tiene un hijo vivo dentro. Por lo tanto, el origen de la vida, la fecundación, etcétera, aquí pasa a un nivel secundario. No voy a hablar de si el aborto es malo, si es bueno, de si es persona, si no es persona, que son discusiones filosóficas. Yo les voy a contar cómo funciona la ley de aborto restrictiva en el papel en los países que la tienen, qué es lo que se supone que se está pretendiendo acá. Aquí, tanto el senador Girardi como el diputado Núñez dijeron que no nos preocupemos, que aquí la ley va a ser súper restrictiva para 3 casos específicos. Entonces vamos a ir analizando los proyectos de ley, por supuesto que la ley final todavía no se sabe, pero los proyectos de ley y vamos a ver qué dicen. El senador Girardi, dentro de su ley, propone que va a ser legal el aborto ético-social. En Inglaterra, el aborto social es que una madre tiene derecho a acabar con la vida de su hijo cuando no tiene plata para mantenerlo. Después dice, cuando el feto presente o se establezca clínicamente que presentará, futuro, graves taras o malformaciones físicas o psíquicas. Yo le hago, desde el año 98, ecografía más o menos a 3.500 mujeres al año, cosa que hace cualquier médico que trabaja en medicina materno-fetal, y la verdad es que me encantaría que algún médico materno-fetal en Chile, que somos 43 certificados, me dijera cuándo ha podido diagnosticar una malformación psíquica, porque eso no existe. Sin embargo, esto el público no lo entiende, no lo capta. En los países con ley de aborto donde sale este principio, porque esto está todo copiado de leyes del extranjero, la malformación psíquica es cualquier circunstancia que los padres consideren que va a afectar psicológicamente a su hijo, que implique un daño neurológico o un problema cognitivo. Ejemplo, síndrome de Down. El 98% de los niños con diagnóstico prenatal de síndrome de Down en países con ley de aborto con este principio son abortados. Ejemplo, que me tocó verlo a mí en primera persona, una madre con un hijo, que ese es otro punto importante. Aquí nos ha hablado de madre e hijo. Pareciera ser que dentro del útero las mujeres tienen algo, tienen un hijo. Cuando uno hace una ecografía, la paciente no dice, vengo a ver a mi feto, vengo a ver a mi embrión, vengo a ver este acúmulo de células, vengo a ver este montón de ADN. Dice, quiero saber cómo está mi hijo. Eso es lo que dice una madre. Y las que son madres les consta que es así. Bueno, entonces hubo un niño de 18 semanas de embarazo que se le hizo el diagnóstico de genuvaro. El doctor Rossi, tengo entendido que es traumatólogo, les podría explicar mejor. El genuvaro, traducido en palabras simples, es una rodilla chueca, que viene mal formada, que es corregible por el traumatólogo, pero los padres dijeron, esto es muy grave, mi hijo va a sufrir, y ese niño fue abortado. Un niño que tenía una amputación congénita a la mano, le faltaban parte de los dedos, y los padres consideraron que eso era muy grave, ese niño fue abortado. Entonces, eso es la letra chica de esa parte de esta ley. No es un aborto tan restringido como nos quieren hacer creer. Paciente que le salió un screening positivo de toxoplasmosis, enfermedad que potencialmente puede producir daño neurológico. Ese niño no tenía ni una ecografía que le mostrara daño cerebral, pero fue abortado por el riesgo potencial de que tuviera daño neurológico. Entonces, la verdad es que no es tan restrictivo. No hay límite de edad gestacional. ¿Qué significa eso? Que una madre con un niño potencialmente en riesgo puede definir la muerte de ese hijo hasta el momento del trabajo parto, situación que ocurre en Francia, Inglaterra y Holanda. ¿Cómo se hace eso? Porque queda la sensación de que la paciente se hace un aborto y nadie sabe lo que ocurre en el hospital. Entra con un hijo en el útero y sale sin ese hijo en el útero. Pues bien, el feticidio consiste en que uno con una jeringa con cloruro de potasio inyecta esa sustancia en el corazón fetal que produce un paro, el niño se muere y evidentemente nace muerto porque el infanticidio es ilegal en todo el mundo. Segundo punto importante, y que me alegro que esté el doctor Segers acá porque él es un experto de reconocimiento internacional y nacional en infertilidad. Hay 2 leyes, la del doctor Rossi y la de Miles Chile,
que hablan de que el aborto debería estar permitido cuando sea el embarazo producto de cualquier técnica de reproducción asistida no consentida en la mujer embarazada. Me encantaría que alguien me explicara cómo una mujer puede ser sometida a fecundación in vitro contra su voluntad. Eso no existe, claramente no existe. ¿A qué va este capítulo? Muy simple. El doctor Segeres también fue al extranjero, también estuvo en un país con ley de aborto, y él estaba en infertilidad, que es el lugar donde parejas que tienen el drama de no poder ser padres logran un embarazo. Yo estaba en el otro lado, en el lado de perinatología, donde se eliminan a los que sobran. ¿Qué quiero decir con eso? Se llega a un acuerdo. La pareja dice, mire, yo quiero hasta trillizos, o yo quiero hasta gemelos, o yo quiero uno solo. Y cuando la fecundación in vitro da origen a más niños, pasa a la sala del lado, donde se hace un procedimiento que se llama reducción embrionaria. Traducido al castellano, inyección de cloruro de potasio al feto que está más cerca de la aguja para eliminarlo. Entonces parece que las leyes no son tan restrictivas, nos están contando algún cuento. ¿Qué pasa respecto a la patología materna? Aquí se ha hablado de riesgo vital. Sin embargo, la ley del senador Rossi dice sea indispensable para salvar la vida a la mujer o evitar un daño irremediable de su salud física o mental. Daño irremediable, ya no salimos de riesgo vital y salud mental. En los países con ley de aborto restrictiva, en el papel, el 90% o más de los abortos por causa materna son por depresión. Es decir, puerta abierta al aborto a libre demanda. Cualquier médico de medicina perinatal, no yo, cualquiera, ha tenido la oportunidad de controlar mujeres embarazadas con insuficiencia renal, cardiopatía severa, feocromocitoma, hipertensión crónica, diabetes descompensada, lupus, artritis. Hasta me tocó a mí personalmente una paciente que se le hizo un trasplante hepático durante el embarazo. Trasplante hepático, de eso estamos hablando. Y esas mujeres siguieron adelante, en algunos casos hubo muerte fetal, evidentemente no intencionada porque no es lo que uno busca, y en otros casos lograron tener un hijo. Entonces la medicina hoy en día tiene, la verdad es que mucho que ofrecer para sacar adelante a pacientes extraordinariamente complejas desde el punto de vista médico, y por otro lado el neonatólogo tiene como sacar adelante a niños en condición muy crítica. Entonces, repito, cuando nosotros vemos estas leyes que supuestamente son restrictivas y uno ve la letra chica, bueno, la verdad es que no es tan así. Y lo otro que llama profundamente la atención es que se habla que el aborto va a estar autorizado por la opinión de 1 o 2 médicos cirujanos. Con todo el respeto que me merece un recién egresado de medicina, esta ley permite que un médico que egresó ayer haga un certificado médico diciendo que esa paciente cumple un requisito para abortar. A mí me encantaría ver la cara de un cardiocirujano si un paciente llegara a un consultorio periférico, con todo el respeto que merece ese médico general, con un certificado que dice que hay que operar del corazón a esa paciente. O sea, evidentemente ese certificado en 30 segundos va a terminar en un tarro basura y va a decir, oiga, usted requiere una evaluación por un especialista. Sin embargo, eso no está contemplado. Aquí cualquier médico cirujano general, repito, con el respeto que merece, puede escribir un papel que diga, yo creo que esta paciente cumple los requisitos. A los especialistas no se nos ha preguntado, se nos ha preguntado poco. ¿Qué pasa respecto de las malformaciones? Por supuesto que hay malformaciones letales. El proyecto Miles Chile propone una lista de malformaciones letales, entre las cuales menciona osteogénesis imperfecta. Se les olvidó que hay 4 tipos de osteogénesis imperfecta. En el hospital de Talca en este minuto tenemos 2 adultas embarazadas con osteogénesis imperfecta que van a tener hijos. Síndrome de Turner. Casi todos los niños con síndrome de Turner terminan en un aborto espontáneo, lo que no quita que hay adultas con síndrome de Turner. Síndrome de corazón hipoplásico izquierdo. En Chile esa malformación se opera desde el año 2001 con resultado más de 50% de sobrevida. Por lo tanto, si bien es grave, tampoco es letal. Espina bífida. O sea, la espina bífida hoy en día se opera in útero, se opera después de nacer. El año pasado en el hospital de Talca tuvimos 2 partos de mujeres portadoras de espina bífida, fueron madres. Sin embargo, aquí está puesto como enfermedad letal en el proyecto Miles Chile. Onfalocele, el onfalocele siempre ha sido operable. Entonces, cuando vemos eso, uno dice, esto es una burla. Lo escribió alguien que no le preguntó nada a nadie, sacaron la lista de un libro de 1970, no lo sé. Y el tema es ese, eso es la ley de aborto que se plantea en Chile. No es restrictiva en el papel. La realidad en todos los países donde se aplican leyes similares es que el aborto es a libre demanda. Y aquí estamos hablando en el fondo de aplicar una ley donde a nosotros los médicos nos van a permitir acabar con la vida de un paciente. El feto es un paciente. Nosotros le hacemos diagnóstico, le hacemos control sano, igual que un pediatra. Vemos que el niño está sano.
Si está enfermo, vemos si se puede tratar. Si no es tratable, desgraciadamente queda fuera de alcance médico. Entonces, si no es un paciente, le voy a ahorrar muchos millones al Ministerio de Salud. Saquen todos los ecógrafos de Chile, nos olvidamos del feto y nos preocupamos de la madre. Si es un paciente, sigamos haciendo ecografía y tratémoslo como corresponde. Eso es lo que tenía que decir. Muchas gracias.